En este módulo, régimen de incorporación fiscal, vamos a revisar cuáles son las bondades del régimen y cuáles son las obligaciones del mismo también. A lo largo del módulo vamos a estar revisando algunas cuestiones que tienen que ver tanto con este régimen como con otros, por ejemplo el régimen general. Y en su momento se les irá comentando cuáles son las que están vinculadas con ambos regímenes. Todo esto pues da paso a que sea el módulo más largo de todo el curso, pero bueno, a lo largo del mismo intentaremos aportar diferentes actividades y cuestiones que pueden ser de utilidad para todos los que estén realizando el curso. Bueno, pues ¿quiénes pueden ser parte de este régimen? En él pueden tributar las personas físicas que vendan bienes o presten servicios, siempre y cuando no se requiera título profesional. Otra de las condiciones es que las ventas sean menores a 2 millones de pesos. Y aquí es muy importante recalcar esto, pues la condición son las ventas, los ingresos, no la utilidad. Es decir, puede ser que a lo mejor yo venda 2 millones de pesos y mi utilidad sean solamente 100,000 pesos. Bajo esta condición, en cualquiera de los dos casos yo podría tributar en el régimen de incorporación fiscal. Pero si yo vendiera 2,100,000 pesos y mi utilidad a lo mejor son 500,000 pesos, por una cuestión de utilidad podríamos pensar que sí puedo tributar en el régimen de incorporación fiscal. Pero aquí, como he recalcado, lo importante son las ventas. Como las ventas superan 2 millones de pesos, en este ejemplo son 2,100,000, no puedo tributar en el régimen de incorporación fiscal. Así es que aquí el punto que tenemos que enfatizar es que tenemos que contar con ventas menores a 2 millones de pesos. Reitero, son las ventas, no las utilidades. El otro punto importante es que no se necesite título profesional. Por ejemplo, un abogado para realizar su actividad necesita contar con el título profesional. Un contador, si requiere a lo mejor realizar alguna auditoría, pues necesita de su título profesional, entre otras actividades también. Un médico, un veterinario, todos estos profesionistas requieren de su título profesional. Todas aquellas actividades que para su práctica necesiten del título profesional no pueden tributar en este régimen, independientemente de que sus ventas sean menores a 2 millones de pesos. Pensemos el caso de un abogado que a lo mejor en todo el año pues quizás solamente obtiene ventas de 600,000 pesos, pero por el hecho de requerir el título profesional, por esa simple condición ya no puede tributar en el régimen de incorporación fiscal. Sus ventas son menores a 2 millones de pesos, sí, pero por necesitar el título profesional para ejercer la profesión no puede ya ser parte de este régimen. Son entonces estas dos las primeras limitantes de quienes pueden y quienes no pueden tributar en este régimen. Algunos ejemplos de quienes podrían tributar en el régimen, pues a lo mejor son quienes se dediquen a la venta o a la producción de ropa, calzado, refrescos, maquinaria, juguetes, o en el caso de servicios, un taller de mecánica, quizá una estética, un café internet, un taller de electrónica, alguien que se dedique a dar mantenimiento. Todos ellos podrían tributar siempre y cuando sus ventas sean menores a 2 millones de pesos, ¿no? Recordemos que aquí no tiene que ver la actividad, sino el monto de las ventas. Bien, pues aclarado este punto, vamos a comentar lo siguiente. Hasta antes de 2015, antes de diciembre, noviembre, que se hiciera el último ajuste en la ley, estaba todavía en discusión si aquellos que obtenían ingresos por sueldos y salarios, arrendamiento y otros podrían tributar en el régimen de incorporación fiscal. Y aunque en ese año en la resolución miscelánea ya había salido un beneficio para que pudieran tributar en este régimen, todavía no era algo que existiera en ley. En las nuevas reformas que entran en vigor en enero de este año 2016, ya se dice que también aquellos que estén tributando en los capítulos 1, 3 y 6 de este título 4 pueden combinar su actividad con la de
el régimen de incorporación fiscal. El capítulo 1 se refiere a todos aquellos que obtienen ingresos por sueldos y salarios. El capítulo 3 se refiere a aquellos que obtienen ingresos por arrendamiento. Y el capítulo 6 se refiere a los ingresos que se obtengan por concepto de intereses. Estos tres rubros pueden convivir con el régimen de incorporación fiscal, pero recordemos, siempre y cuando no se excedan los 2 millones de pesos. Y aquí debemos de tomar en cuenta que si yo tengo una tlapalería pequeñita y al mismo tiempo soy trabajador de otra empresa, juntando los ingresos de ambos no deben de superar 2 millones de pesos. Lo mismo pasaría si a lo mejor yo tengo mi casa y en esa casa pues rento un pequeño departamento y al mismo tiempo pues yo trabajo para otra empresa. Pensemos también que adicionalmente tengo un café internet. Dicho esto, lo que tendría que hacer es considerar los ingresos por los tres conceptos. Entonces, si el total de mis ingresos de los tres conceptos es inferior a 2 millones de pesos, puedo tributar dentro del régimen de incorporación fiscal. Pero si los ingresos son superiores a 2 millones de pesos, no podré tributar dentro del régimen de incorporación fiscal. Es importante aquí aclarar que lo que tributa en el régimen de incorporación fiscal es la actividad empresarial. La parte de arrendamiento sigue tributando en el área de arrendamiento y la parte de sueldos y salarios sigue siendo sueldos y salarios. Lo único que va a tener el beneficio de régimen de incorporación fiscal será lo del café internet, lo demás no. Bueno, pues veamos otro ejemplo. Supongamos que soy una persona física con actividad empresarial y que tiene una estética. Y de esta estética mis ingresos anuales son de 800,000 pesos. Además trabajo en una empresa XSA, donde tengo un sueldo mensual de 30,000 pesos. Adicionalmente tengo un departamento el cual rento y de ello obtengo una renta al mes de 10,000 pesos. Por último, el año pasado vendí una casa, de lo cual obtuve un ingreso de 1 millón de pesos. Y pues para complementar esto, tuve gastos personales por 25,000 pesos. Aquí la pregunta sería, ¿puedo tributar en el RIF? Bien, pues veamos cómo podemos ir organizando la información. Primero les hablaba de que yo obtenía ingresos que provenían de una estética que tengo. Y de esto decíamos que mis ingresos son 800,000 pesos al año. Recordemos nuevamente que lo importante son ver el total de ventas o de ingresos, no tanto las utilidades. Por eso que aquí hagamos ese énfasis en los ingresos, que son 800,000 pesos. También decía que obtuve un ingreso por salarios, porque yo era trabajador de una empresa de 30,000 al mes, lo cual al multiplicarlo por 12 me da pues un ingreso anual de 360,000 pesos. Decía también que rentaba mi departamento, por el cual yo obtenía un ingreso de 10,000 pesos al mes. Multiplicado esto por 12 me da un total de 120,000 pesos anuales. Y por último decía que obtuve ingresos por la venta de mi casa de 1 millón de pesos. Bueno, si nosotros sumamos todos estos ingresos, nos da un total de 2,280,000 pesos. Decíamos que una de las limitantes para poder tributar en el RIF son el total de ingresos anuales. Si aquí tomamos en cuenta eso, estamos superando los 2 millones, por lo cual podría pensar que no puedo tributar en el RIF. Pero hay un pequeño detalle. Aquí estamos tomando en cuenta los ingresos por la venta de una casa que yo tuve el año pasado. Y aquí es importante hacer una aclaración. Los ingresos por la venta de una casa están exentos de acuerdo al artículo 93 de la ley del ISR, el cual nos indica qué tipo de ingresos están exentos. Y precisamente la venta de una casa cae ahí, siempre y cuando se cumplan algunas condicionantes.
La primera de ellas es que yo sea el dueño de la casa, es decir, el propio contribuyente sea quien haya vendido su propia casa. No si yo fui un intermediario y fui yo quien hizo la venta de esa casa, porque en dado caso estaría yo obteniendo quizá ingresos por comisión u otro concepto. Pero si fue mi casa la que yo vendí, puede estar exento, siempre y cuando cumpla otras dos condiciones. La segunda sería que el valor de la casa, el valor de la venta, haya sido inferior a 700,000 UDIs. Si fue inferior a 700,000 UDIs, el ingreso está exento. Bueno, todavía hasta 700,000 UDIs está exento. Si fue superior a eso, la diferencia va a causar un impuesto, pero hasta las 700,000 UDIs está totalmente exento. El valor de la UDI lo podemos encontrar nosotros dentro de la página del Banco de México en www.banxico.org.mx. Ahí se publica prácticamente diario cuál es el valor de la UDI, así es que solamente tendríamos que multiplicar 700,000 por el valor unitario de la UDI y de esa manera sabríamos cuál es el monto que esté exento por la venta de una casa. Bien, pues ya llevamos dos cuestiones en este tema. La tercera tiene que ver con una cuestión de temporalidad, es decir, si yo no he vendido otra casa dentro de los 3 años previos a los cuales hice la venta de ese inmueble al cual me estoy refiriendo, está entonces el ingreso exento de impuesto. Caso contrario, sí tendré que pagar el impuesto debido. Y en ese caso, si ya hice una venta dentro de estos 3 años de un inmueble, ya queda de lado tanto el tema de las 700,000 UDIs y queda de lado también el tema de que si es mi casa o no es mi casa. Así es que si dentro de 3 años previos a la venta del inmueble hice la venta de otro inmueble, entonces ahora sí voy a tener que pagar el impuesto por los ingresos que haya obtenido por esta venta. Bien, pues aclarado esto, tengo que sacar de mi cálculo el $1,000,000. Pues ese $1,000,000 no entra en juego para determinar si es que yo tributo o no en el RIF, pues como yo decía, son ingresos exentos de acuerdo al artículo 93. Dicho esto, pues solamente deberé tomar en cuenta los 800,000 que vienen de la estética, los 360,000 que vienen por sueldos y los 120,000 que vienen por arrendamiento, que como hace unos momentos seleccionamos, dijimos, es posible que estos tres puedan convivir sin ningún problema dentro del régimen de incorporación fiscal, aunque cada uno con sus propias condiciones. Así es que como la suma de esto es menor a 2 millones de pesos, entonces sí puedo tributar en el régimen de incorporación fiscal. Bien, ¿quiénes no pueden ser parte del régimen de incorporación fiscal o RIF? Según el artículo 111 de la ley del ISR, dice que aquellos que sean socios, accionistas o partes relacionadas, ellos no pueden ser parte del RIF. Es decir, los que fueran o constituyeran una persona moral, pensemos quizá en que yo quiero poner un negocio, pero un negocio donde no voy a ser yo el único implicado, sino que a lo mejor va a haber un segundo implicado, de modo que vamos a formar una sociedad. Una persona moral que puede ser una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad civil, una asociación civil, en fin, a cualquier figura que sea una persona moral. Si yo soy parte de ellos, no puedo tributar en el RIF, independientemente de que si mis ingresos sean superiores o inferiores a 2 millones de pesos. En el caso de los que son parte de las asociaciones civiles, sí pueden ser parte todavía del régimen de incorporación fiscal, siempre y cuando la asociación civil no reparta algo que se llama remanente distribuible, que es algo así como la ganancia de la asociación civil, pero como una asociación que tiene la donataria autorizada no tiene fines de lucro, aquella diferencia entre sus ingresos y sus gastos no se llama utilidad como se llamaría en otros casos, sino que se llama remanente distribuible. Si la asociación lo reparte,
el socio que pertenece a esta AC o asociación no puede ser parte del RIF. Si la AC no lo reparte, sí puede ser parte del RIF. Un punto adicional es que quienes realicen actividades relacionadas con bienes, raíces, capitales inmobiliarios, negocios inmobiliarios o actividades financieras tampoco pueden ser parte del régimen de incorporación fiscal. Solamente aquellos que se dediquen únicamente a la promoción o que funjan como asesores comerciales, asesores inmobiliarios, es decir, vendedores de inmuebles, pero que trabajan para un tercero, ellos podrían ser parte del RIF, siempre y cuando pues respete lo que hace rato mencionábamos, que no, sus ingresos no sean superiores a 2 millones de pesos. Pero adicionalmente hay otro tope que hay que considerar aquí. Depende de cómo esté registrado su ingreso, pues la siguiente limitante es que los ingresos que se obtengan por comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, los que obtengan ingresos por estos conceptos no pueden tributar en el RIF, salvo que los ingresos obtenidos por comisión o mediación no excedan del 30% de los ingresos totales. Así es que si tuviéramos un agente inmobiliario que se dedique pues a la promoción de bienes inmuebles y sus ingresos vienen por conceptos de comisiones, va a poder tributar en el RIF siempre y cuando el total de ellos no supere del 30%. Pero si solamente fuera su única fuente de ingreso esto, seguramente sí va a tener que estar fuera del régimen de incorporación fiscal. Otra figura, o más bien otras actividades que no pueden tributar dentro de este régimen, son aquellos que obtengan ingresos por un tema de espectáculos públicos y franquiciatarios. También los por cuestiones de fideicomisos no pueden tributar en el régimen de incorporación fiscal. En todos estos casos que acabo de mencionar, no importa que no sean superiores a 2 millones de pesos, tampoco es relevante si se necesita el título profesional para ejercer la actividad. Simplemente por estar mencionados de manera expresa en la ley, no pueden tributar en el régimen de incorporación fiscal.